Bueno, entonces vamos a crear los sistemas locales. Llamamos a esta función de crear sistemas locales, le enviamos nuestro objeto de malla, el local case y local base, que son un vector de matrices y un vector de vectores respectivamente. Antes de seguir, quiero aclarar qué es lo que ha ocurrido aquí, porque tengo un tipo de dato matrix y un tipo de dato vector. Eso está explicado acá en el archivo mathtools.h. Lo primero que hace este archivo es definir estos dos tipos de datos aprovechando la palabra clave de C++ typedef. Typedef permite al programador establecer un tipo de dato que sí existe en el lenguaje de programación y aplicarle un alias, de tal manera que sea más cómodo para el programador utilizar ese tipo de dato a partir de ese momento. Para el caso, yo defino como vector, como tipo de dato vector con inicial mayúscula, este es mi dato personalizado, a un vector, la estructura de datos que sí existe dentro de C++, un vector de números reales, un vector de datos de tipo float. Vector como estructura de datos, que es la que está incluida acá en la primera línea, es una estructura de datos extremadamente eficiente que posee el lenguaje de C++. Es una de las estructuras más recomendadas a utilizar cuando se están manipulando conjuntos de datos en C++. Entonces me aprovecho de él en vez de utilizar un arreglo tradicional dada su nivel de eficiencia. Entonces un arreglo de números reales lo voy a considerar un vector. Esto a la vez puede representar un vector columna o un vector fila, eso va a depender de las operaciones que tengamos que hacer. Así que se generaliza como un vector, es decir, una matriz que solo tenga una fila o una columna. Luego, aprovechando que ya en la línea 7 he definido el tipo vector como básicamente una secuencia de datos reales, lo utilizo para definir el tipo matrix. Un tipo matrix va a ser un vector, la estructura de datos de C++, de datos de tipo vector, que es el que acabo de definir la línea de arriba. Es decir, esto es equivalente a que yo escribiera vector y adentro escribiera otro vector y aquí escribiera float, es decir, un vector de vectores de números reales. Entonces, en lugar de escribir todo esto con estos typedef, yo puedo escribir matrix y ya C++ me entiende de qué es lo que estoy hablando. Entonces, por conveniencia, definimos estos dos tipos de datos acá para poderlos utilizar en todo el programa. Por eso aquí en main tengo, bueno, si quieren veamos acá primero, tengo la K global preparada que la vamos a usar más adelante como un tipo matrix. Tengo la B global del sistema final de la aplicación de elementos finitos como tipo vector, y T que va a tener las respuestas como tipo vector. Estos son los tres componentes del sistema de ecuaciones lineales global final luego de todas las operaciones, porque recuerden que el método de elemento finito básicamente siempre nos queda como K por B igual a K por T igual a B. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar más adelante? Pero como hay una cierta cantidad de elementos, que para el ejemplo en concreto sabemos que son 9, pero que está generalizado, yo necesito hacer una K local para cada uno de esos elementos y necesito hacer una B local para cada uno de esos elementos. Por lo que tengo preparados aquí un vector de vectores, que son las local Bs, el conjunto de todas las B locales, un arreglo con las B locales. Y tengo un vector de matrices que se llama local case, que son todas las K locales de los elementos, que son los dos datos que quiero instanciar acá. Entonces, todo lo que tiene que ver con la manipulación del sistema de ecuaciones lineales se encuentra en el archivo cell.h. Entonces nos venimos para acá un momento y aquí consultamos la función crear sistemas locales. Entonces, en crear sistemas locales recibimos el objeto mesh, que contiene toda la información de la malla. Recibimos el vector de matrices, también por referencia porque va a ser modificado acá, que es local case, y el vector de vectores local bs, también por referencia porque va a ser modificado acá. Entonces, lo primero que hago pues es un for, porque tengo que hacer una iteración, tengo que recorrer todos los elementos de la malla, porque por cada elemento yo tengo que hacer una K local y una B local. Entonces el for comienza en 0 y llega hasta lo que me dé esta ejecución de aquí. GetSize, usamos nuestro objeto mesh y usamos el método getSize. Si nos vamos de regreso a classes.h y buscamos ese método, lo tengo aquí. El método getSize lo que hace es que recibe un entero que se entiende como un índice, algún índice del arreglo sizes, y es ese índice el que se regresa acá. Por eso es la función devuelvo un entero. Básicamente tomo uno de los 4 datos que tengo aquí, ya sea la cantidad de nodos, ya sea la cantidad de elementos, ya sea la cantidad de condiciones de Dirichlet o la cantidad de condiciones de Neumann.
Regresando acá, valiéndome de la legibilidad que me permiten mis enumeraciones, lo que solicito aquí es, quiero el tamaño que está en la posición elements, que sabemos que es la cantidad de elementos, que es precisamente lo que yo necesito tener acá. Voy a hacer un sistema local por cada uno de los elementos de la malla. Entonces recorro desde el primer elemento hasta el último elemento. Guío el for a través de la cantidad de elementos, que es la posición elements del arreglo sizes del objeto M. Entonces, esa es mi iteración. Y por cada iteración yo lo que hago es crear una K local y crear una B local. La estructura de datos vector de C++ tiene un método que se llama pushback. Pushback agrega un elemento al vector al final. Es como append en algunos otros lenguajes, o add en otros. Entonces yo lo que hago es que por cada iteración en local case, que es donde yo voy almacenando todas las K locales, hago un pushback para agregar al final la K local del elemento actual. Y luego en local bs, que es lo que me va a ir almacenando todas las B locales, también le hago un pushback añadiéndole la nueva B local creada. Entonces create local K y create local B crean respectivamente una K local y una B local para el elemento actual. Por eso los parámetros de estas dos funciones son i, el iterador, porque es el índice del elemento actual de la iteración, o sea que necesito saber la K local de cuál elemento es el que voy a hacer, y lo mismo acá, necesito saber la B local de cuál elemento es el que voy a hacer, y el objeto M porque es el que tiene toda la información de la malla que se va a necesitar en todas las etapas del proceso. Entonces echémosle un vistazo a estas dos funciones que están por aquí arribita. Este es create local K. Create local K devuelve un matrix porque es la K local del elemento actual. Recibe dos parámetros. Decíamos ya que recibe el objeto mesh también por dirección, que es el que contiene todos los datos de la malla, y recibe un identificador de elemento que es un entero, cuál elemento es en el que nos encontramos. Este dato, si se dan cuenta, lo selecciono, no existe ahorita dentro del cuerpo, es decir, este parámetro ahorita en realidad no lo estoy usando, pero eso es por todo lo que decía yo al inicio. Ahorita estamos en una dimensión, transferencia de calor en una dimensión con funciones de forma lineales y método de Galerki. El contenido, pues, con esas características, el contenido de la K local nos quedó lleno de constantes, nos pudo quedar una fórmula que, si recuerdan, era una constante K sobre L multiplicando una matriz que fila por fila era 1 menos 1 menos 1 1. Entonces técnicamente no necesito más información, pero ya cuando estemos en 2 y 3 dimensiones, o incluso para la tarea que les he dejado, puede que sí necesiten hacer uso de este indicador que viene aquí. Por el momento no lo es, pero lo he dejado ya preparado para la cosa que vamos a hacer después. Entonces yo voy a devolver una matriz. En el caso particular que tenemos en las manos, repito una vez más, ahorita tenemos el caso de transferencia de calor, una dimensión, funciones de formas lineales y método de Galerki. En este caso particular sabemos que la K local va a ser de 2 por 2. Es algo que sabemos de antemano, no es necesario estarlo calculando acá. Entonces por eso es que mi matrix sé que va a estar conformada por 2 filas únicamente, que son estos dos vectores que tengo definido aquí. Un vector row 1, que es la primera fila, y un vector row 2, que es la segunda fila. Estas son las 2 filas que voy a llenar, y luego estas 2 filas son lo que van a constituir esta matriz K, que, si se dan cuenta, es lo que voy a retornar. O sea, esta función, como su nombre lo dice, crea la K local a partir de estos ingredientes y es lo que retorna. Entonces, repitiendo una vez más, nuestra fórmula básicamente lo voy a escribir por aquí. Por ejemplo, si estos fueran MATLAB, se podría escribir como K sobre L por, y tendríamos una matriz con esta forma: 1 menos 1 menos 1 1. Esta sería la manera de escribirla en un lenguaje como MATLAB o Scilab. Esa es la fórmula que nos quedó en clase del contenido de una K local. Entonces esta es la estructura que queremos respetar aquí, y es lo que tenemos acá. Primero que nada necesito extraer el valor de K y el valor de L, porque los necesito en la fórmula. Como eso está guardado en el arreglo parameters de mi objeto mesh, entonces acceso a él con el método getParameter. Nos vamos a clases.h un momentito, y getParameter funciona de una manera extremadamente similar al que ya habíamos comentado de getSize. GetParameter recibe un entero que se usa de índice para el arreglo de parámetros, que contiene los parámetros que todos son números reales, y por eso la función devuelve un número real. Entonces al método no le interesa mucho exactamente cuál le están pidiendo, eso es responsabilidad del llamado. Y aquí donde otra vez me valgo de mi enumeración para que esto sea extremadamente legible.
voy a obtener de mi objeto mesh con el método getParameter el parámetro que corresponde a la thermal conductivity. Entonces con esto lo hago extremadamente legible y ese dato es el que voy a guardar en una K. Luego, usando el mismo método getParameter, pero ahora obtengo el parámetro que corresponde a la element length y ese dato es el que voy a guardar en L. Entonces, en la primera fila voy a volver a escribir cuál es la fórmula. Tenemos K sobre L y esto multiplica, repito, esta es una sintaxis como si estuviéramos en MATLAB o Scilab, para que quede un poquito más claro. Entonces esa es la fórmula. Mi primera fila es un 1 y un menos 1 y todo eso multiplicado por un KL. Entonces en la primera fila añado al final con el método pushback KL, que es agapo KL por este 1. Si quieren pongo aquí abajo para que quede todavía más claro, que básicamente el contenido de esta matriz es el siguiente si estuviera escrito en un lenguaje como MATLAB. Sería esta matriz de acá. Entonces la primera fila tiene un KL y un menos KL. Entonces hago un pushback KL y luego a la misma fila 1 le hago un pushback con menos K sobre L. Luego a la segunda fila le coloco un pushback con menos K sobre L. Y luego a la misma fila 2 le hago otro pushback, pero ahora con K sobre L. De esta manera, row 1 ahora tiene lo que posee el contenido de la primera fila de la matriz que queremos, y row 2 tiene el contenido de la segunda fila de la matriz que queremos. Por lo tanto, lo único que me hace falta es introducir estas dos filas en mi matriz. Entonces, acá le añado al final con pushback la primera fila y luego le añado al final con pushback la segunda fila. De esta forma, K ya está construida y ya la puedo retornar. Entonces, esto es básicamente el funcionamiento de esta función. Elimino estas dos líneas porque no viene el caso. Entonces, repitiendo, preparo la matriz, preparo sus dos filas porque sabemos que es de 2 por 2. Obtengo el parámetro K a partir de mi objeto mesh, obtengo el parámetro L a partir de mi objeto mesh, creo la primera fila, creo la segunda fila, meto las filas en la matriz, retorno la matriz. Eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces, aquí en la línea 58, eso es lo que ocurre en cada iteración. En cada iteración yo creo una K local. Para el caso en cuestión, una vez más lo repito, meto elementos finitos para transferencia de calor en una dimensión con funciones de forma lineales y método de Galerkin, da de resultado que todas las K locales son iguales bajo todo lo que hemos asumido. Longitud de elementos iguales, conductividad igual, fuente de calor igual. Entonces, para su tarea, en el que los elementos pueden tener longitudes diferentes, muy seguramente las K locales no van a ser iguales porque va a requerir un cálculo adicional. Prácticamente es en estas dos funciones donde tienen que hacer la mayor cantidad de modificaciones. Y esas son la mayor cantidad de pistas que les puedo dar por el momento. Entonces, para mientras continuemos, ya comentamos crear local K, crear local B funciona de manera muy similar, pero es todavía más sencillo porque ya no es una matriz, es un vector. Create local B recibe el elemento actual para poder tener acceso a él. Una vez más, si lo selecciono se dan cuenta que en realidad no lo estoy usando, solo es para preparación para cuando estemos en 2 y 3 dimensiones o para su tarea, ahorita no es necesario. Y un objeto Maya. Preparo el vector B, que es el que voy a retornar, y hago algo muy similar al anterior. Nosotros sabemos, por lo que estuvimos haciendo en clase, que este vector nos quedó Q por L entre 2, y esto multiplicando un vector columna de unos, de 2 por 1. Esa sería la manera de escribirlo si estuviéramos, por ejemplo, en MATLAB o Scilab. De manera que el vector que yo necesito crear, una vez más en sintaxis como si estuviéramos en MATLAB o Scilab, sería ese de ahí. Entonces, eso es lo que yo necesito construir. Entonces, obtengo de mi objeto mesh con el método getParameter el que corresponde a heat source, y una vez más obtengo el parámetro que corresponde a la element length para guardarlos en Q y L respectivamente. Entonces, a B, que es el vector que voy a dar de respuesta, le añado al final con pushback QL sobre 2, y luego le añado al final con pushback una vez más el QL sobre 2, creando así la estructura del vector que necesitamos, que es el que definimos como fórmula en la clase al aplicar el método de elementos finitos. Entonces, una vez más, preparo la variable, obtengo los parámetros del objeto mesh, los agrego a la respuesta, la retorno. Entonces, así es como funcionan create local K y create local B. Esto se va a hacer en cada iteración de la función crear sistemas locales, y por cada iteración, como les decía, los va añadiendo a local case y local B.
De manera que en main, cuando esta función haya sido ejecutada exitosamente, en local case tengo todas las K locales de los elementos, que para este ejemplo son 9, y en local bs tengo todas las B locales de todos los elementos, que en este caso son 9. Una vez hecho esto, que ya están básicamente preparados todos los sistemas locales, el siguiente paso es el ensamblaje.